Mi nombre es Pavel y mi equipo está conformado por Russell Silva, Araiza Pérez y Tanek Alcocer. Vamos a hablar acerca de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto político y social muy grave en el mundo. Empezó en el 1492 y se finalizó en el 1840, en la Edad Contemporánea. La Revolución Francesa convulsionó a Francia por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema, conocidos como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien después de que la República cayó, tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XV osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la Revolución Francesa marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en el país y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las más populares, se convirtió en la fuerza política dominante. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus certeros, en la medida en la que derrocó con un discurso iniciativas capaces de volver al legítimo. Según la historia clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, lo que le sitúa en el corazón del siglo XV. Motivaciones históricas que abonaron el terreno para que estallase la revolución tienen un origen político, económico, social y cultural. La primera de las grandes causas fue el rechazo de la institución monárquica francesa. Por ejemplo, con una serie de reyes rotos, dados el exceso que culminó en la figura de Luis en el siglo XVI. Y sus tres etapas son la Asamblea Constituyente del 1789 a 1791, la Asamblea Legislativa Monárquica y la República o Convención. Eso sería todo de mi parte. Va Miguel Alcocer. Iniciada en 1789, la Revolución Francesa agitó los cimientos sociales, políticos e institucionales de toda Europa. Nacida desde abajo, en el grueso de la población, buscó derrocar el absolutismo y los privilegios de los poderosos. Culminó con la proclamación de la Primera República Francesa en 1792 y con el ajusticiamiento por guillotina de Luis XVI y su esposa María Antonieta. Las motivaciones históricas que abandonaron el terreno para que estallase la revolución tienen un origen político, económico, social y cultural. La primera de las grandes causas fue el rechazo de la institución monarca francesa, con una serie de reyes manirrotos dados al exceso que culminó en la figura de Luis XVI. Luis XVI no estaba preparado para afrontar las responsabilidades de la corona. El título de rey le correspondía a su hermano, pero su muerte prematura seguía el fallecimiento tanto de su padre, Luis XVI, como de su madre lo dejaron a cargo del trono. El descontento por las políticas económicas llevadas a cabo por Luis XVI se había generalizado entre el grueso de la población. Sigue mi compañero José Manuel Araiza Pérez. La Revolución Francesa representó el fin del antiguo régimen y el inicio de la modernidad, que en cierto modo sigue siendo la época que disfrutan los franceses en la actualidad. Luis XV encarnó la contradicción entre dos épocas contrapuestas, convencido como cualquier monarca de su tiempo de que reinaba sobre todos los franceses por derecho divino y que por tanto no tenía la obligación de rendir cuentas a nadie. El rey se enfrentó a una situación completamente nueva para él y que nunca llegaría a comprender. De hecho, Luis XVI aceptó, aunque contra su voluntad, la convocatoria en 1788 de una asamblea nacional para debatir la crisis financiera en que se hallaba sumido el país, y en aquel pueblo llanero reclamaba que cada voto fuera individual y no por estamentos. Como hasta aquel momento el monarca no creyó que aquella iniciativa fuera a prosperar, pero acabaría dándose cuenta de la situación cuando se produjo el asalto popular contra la Bastilla, verdadero detonante de la Revolución Francesa. Aquel 5 de mayo de 1789, y guiados por el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, la ciudadanía francesa, harta de vivir en la miseria mientras la monarquía y la nobleza disfrutaban de todos los privilegios, desobedieron a la monarquía y la nobleza mientras disfrutaban de todos los privilegios que había regido de sus vidas desde sus tiempos innumerables, y transmitieron al mundo la señal inequivocada de un nuevo futuro que era posible. Un tiempo en el que la democracia, liderada por un gobierno republicano, hicieran posible el desarrollo de los derechos fundamentales de todos los franceses. En la actualidad, la Revolución Francesa
es considerada por la mayoría de los historiadores como el acontecimiento sociopolítico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa. Fue un hecho que conmocionó al mundo entero y sus postulados se extendían por todos los rincones del planeta. Las causas de la Revolución Francesa tienen su origen en la falta de libertades individuales, la pobreza extrema y la desigualdad. Mi compañero Russell Silva Alba. Francesa, harta de vivir en la miseria, mientras la monarquía y nobleza disfrutaban de todos los privilegios, desobedecieron a la autoridad monárquica que desde tiempos inmemorables y transmitieron al mundo la señal equivocada de un nuevo futuro. Era posible un tiempo en el que la democracia, liderada por un gobierno republicano, hiciera posible el desarrollo de los derechos fundamentales de todos los franceses. En la actualidad, la Revolución Francesa es considerada por la gran mayoría de historiadores. El rey tenía el control total sobre la libertad de expresión. Todos sus súbditos censurados cualquier idea, pensamiento o acción que fuera considerada fuera de lugar o inconveniente a todo aquello que debía añadirse a los privilegios sociales económicos que disfrutaba la aristocracia y los estamentos religiosos a costa de una ciudadanía que apenas podía mantenerse. En esta situación de miseria, generalizando, lograban sobrevivir algunos comerciantes y una incipiente burguesía, a la que se le consideraba de igual manera pueblo llano. Muchas gracias por ver.